que es para recibir una ponencia magistral. Nosotros decimos que estamos en estas jornadas reflejando el trabajo que hacemos en casa, pero también buscamos la posibilidad que mucho han trabajado por la educación, y son maestros, traigan sus experiencias para iluminarnos y para que nosotros luego en las aulas de los diferentes niveles podamos replicarlas, que ese es el sentido de las jornadas. Así que bueno, yo lo que quiero hacer es darle la bienvenida y decir que nos enorgullece en estas jornadas la presencia de Facundo Nieto. Facundo Nieto nos va a contar acerca de una experiencia de trabajo que se llama Cronistas de esta peregrina historia. El Quijote contado por escritoras de literatura infantil y juvenil. Él es docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, es un investigador, Facundo, es doctor en educación y es especialista en enseñanza de la lengua y literatura. Seguramente quienes trabajamos el Quijote muchas veces nos hemos encontrado con alguien que nos dice, ¿no hay una versión resumida? ¿No está traducido? Y todas esas cosas que nosotros decimos, ¿cómo contamos la historia de la lengua, ¿no? Y cómo poder ser claros en esto de contar cómo era el mundo de 1605, cómo se narraba en ese 1605 y 1615, y cómo llega hoy a este tiempo a quienes nos sigue diciendo cosas esta gran obra. Bueno, Facundo sabe que hay mojones, los encontramos en distintas personas que han ido reversionando y actualizando esta obra, y seguramente de esto nos va a hablar. Así que ya te damos paso y te escuchamos con mucho interés, Facundo. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Buenos días a todos y todas. ¿Se escucha bien? Díganme si... Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias por la presentación que hiciste, y antes de comenzar a presentarles mi trabajo, quería agradecer muchísimo a la invitación que me hace la gente de la comisión organizadora de estas jornadas, especialmente a Estela Cerone, que fue sumamente cálida y muy gentil en las charlas que tuvimos antes de las jornadas. También a Clea Herber, compañera mía de la Universidad de General Sarmiento, que me puso en contacto con Estela, con las jornadas, y quien me contagió su increíble entusiasmo por el lugar que tiene el Quijote en azul, por los trabajos que se vienen haciendo. Fue quien me habló por primera vez del Quijotito, al que conocí gracias a ella. Así que quería agradecerle también a Clea. Y decirles que estoy muy contento justamente por todos estos motivos de estar aquí, además de ver y poder escuchar los increíbles trabajos que vienen haciendo las docentes y los docentes que están exponiendo, que se expusieron ayer, que se expusieron hoy también, y que muestra cómo los y las docentes de los distintos niveles educativos tienen algo de mucho de docentes y mucho también de narradoras orales, de artistas, y que con la literatura sumado a las artes plásticas, la música, pueden hacer cosas increíbles, y que llevan por un lado a la democratización, pero una democratización que implica necesariamente un trabajo colectivo y un compromiso individual muy fuerte. Realmente se observa esto. Una de las expositoras señalaba la falta de reconocimiento muchas veces económico que tienen quienes se involucran en estos proyectos, y a mí me parece importantísimo que primero eso se diga, pero además que haya instancias de reconocimiento simbólico como estas, como las propias jornadas, que ponen en valor todo ese trabajo realizado, y además en condiciones muy duras en estos últimos años. Bueno, dicho esto, quería contarles de qué se trataba mi trabajo. No sé si puedo compartir pantalla, ¿sí? Buenísimo. Bueno, como decía Adriana, en mi trabajo, cronistas de esta peregrina historia, El Quijote contado por escritoras de literatura infantil y juvenil, es el trabajo que hice para estas jornadas, pensando en las jornadas educativas y en la relación con los clásicos, en particular con el Quijote.
Para comenzar, me gustaría leer el fragmento de donde tomé la frase para el título de mi ponencia, que está en el capítulo 2 de la primera parte del Quijote, y está incluida en el soliloquio de Don Quijote en el momento preciso en que hace su primera salida, estrenando su condición de caballero andante. Dice: dichosa edad y dichoso siglo aquel a donde saldrán a la luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas, para memoria en lo futuro. Oh tú, sabio encantador, quien quiera que seas, a quien ha de tocar ser el coronista de esta peregrina historia. Ruégote que no te olvides de mi buen Rocinante, compañero mío, eterno mío, en todos mis caminos y carreras. Es un fragmento ciertamente premonitorio en el que Don Quijote le habla a quien le tocará ser el cronista de su historia, quien quiera que sea, dice, aquel que narrará sus hazañas en algún siglo venidero. Sin duda fueron innumerables los y las cronistas que narraron y continúan narrando las hazañas de Don Quijote, haciendo uso de diferentes lenguajes artísticos y producciones culturales. En este trabajo voy a referirme a un tipo de cronistas que se ocuparon de contar de una manera particular estas hazañas. Voy a hablar de escritoras de literatura infantil y juvenil que publicaron adaptaciones del Quijote destinadas al ámbito escolar en nuestro país. Más puntualmente, voy a centrarme en 3 adaptaciones. Las menciono por orden de edades aproximadas de los destinatarios a los que están dirigidas. Aventuras de Don Quijote, de Cristina Gudiño Kiefer, libro publicado por el Ministerio de Educación de la Nación en el marco del Plan Nacional de Lectura en 2014, destinado a niños y niñas de hasta los primeros años del nivel primario, podríamos decir. Las increíbles aventuras de Don Quijote y Sancho Panza, de Adela Bash, publicado por Editorial Estrada en la colección Azulejos, serie naranja en 2005, destinada a niños y niñas de los últimos años del nivel primario. Y Los Caminos del Quijote, de Ángeles Durini, publicado por Ediciones Mandioca, colección La Estación en 2010, destinado a estudiantes de los primeros años de secundaria. Teniendo en cuenta que el acceso al texto original en el aula suele presentarse como un problema que obliga a evaluar alternativas, entre ellas el trabajo con adaptaciones, me interesa examinar las particularidades que presentan estos textos y que nos pueden ayudar a pensar criterios de selección de versiones para el aula. Y me interesa examinarlos en un doble sentido, a partir de 2 categorías, por un lado en tanto materiales didácticos y por otro lado en tanto adaptaciones. Antes de hablar de los textos, entonces me gustaría comentar estas 2 categorías para intentar precisarlas un poco más. En este sentido, el trabajo que presento se divide en 3 partes. Una primera parte donde comento brevemente estas categorías teóricas, una segunda parte donde voy a hablar del corpus que anticipé, y una última parte un apéndice en la que querría hacer una muy breve referencia al Quijotito de Azul. Y en las 3 partes querría que estuvieran atravesadas por estas 2 categorías entrelazadas, la de material didáctico y adaptación. Al hablar de materiales didácticos o materiales curriculares, según algunos autores, es importante tener en cuenta que existe un conjunto muy amplio de elementos que se pueden utilizar como materiales didácticos, como periódicos, películas, series, libros, etc. Sin embargo, muchos de ellos no fueron creados con finalidades estrictamente pedagógicas. Para diferenciarlos, tomo esta definición que propone Manuel Area Moreira, investigador en materiales didácticos o curriculares, como él los llama. Dice: por material curricular entenderemos aquí el conjunto de medios, objetos y artefactos que son elaborados específicamente para facilitar el desarrollo de procesos educativos en los centros escolares y aulas. Es decir, los materiales se diferencian de otros tipos de medios o materiales porque se diseñan y se usan para cumplir funciones vinculadas con la diseminación y el desarrollo práctico de los procesos de enseñanza y o aprendizaje de un determinado programa o proyecto curricular. Entre la significativa variedad de materiales didácticos, el manual o libro de texto es el que probablemente mayor atención ha recibido por parte de especialistas. Sobre el final voy a hacer una referencia a los manuales. Esa centralidad del manual como objeto de estudio quizá tenga que ver con que se trata de un artefacto utilizado prácticamente en todas las asignaturas. Ahora bien, existe un tipo de material didáctico destinado específicamente para quienes trabajamos en literatura y en ninguna otra disciplina, y que tal vez por eso no recibe tanta atención: las adaptaciones de obras para el ámbito escolar. Para hablar de este tema voy a basarme en aportes de Linda Hatchell,
que es una teórica canadiense, quizás más conocida por sus trabajos sobre intertextualidad y parodia. En este caso voy a hacer referencia a un libro de Hudson de 2006 que se llama Una teoría de la adaptación. Hudson no se refiere a las adaptaciones en tanto materiales didácticos, porque no hace investigación educativa, sino que su trabajo examina problemas teóricos propios de la adaptación en obras artísticas y producciones culturales tales como novelas, películas, obras teatrales, cine, ópera, videogame, incluso juegos interactivos y hasta parques temáticos. Pero muchas de sus conceptualizaciones igualmente nos permiten pensar algunas particularidades propias de las adaptaciones de obras literarias para el ámbito escolar. ¿Qué es lo que plantea esta autora? En principio, como punto de partida, Hudson se opone a las ideas más tradicionales, a veces sostenidas por la crítica académica y el periodismo cultural, según las cuales las adaptaciones serían productos secundarios o culturalmente inferiores, y en todo caso, de tomarse seriamente, se consideraría aceptable como objeto de estudio la adaptación de una obra clásica a un lenguaje artístico considerado de alta cultura. Por ejemplo, un clásico teatral adoptado a ópera o ballet, pero nunca a una película taquillera. Y se opone también a la idea tradicional de juzgar la adaptación desde la perspectiva de la fidelidad, según la cual sería mejor lograda la adaptación más fiel a la obra original, con el falso supuesto de que el objetivo de adaptadoras y adaptadores consistiría simplemente en reproducir el texto adaptado, aun cuando en algunos casos el objetivo de un adaptador pueda ser eventualmente el de producir una adaptación lo más próxima posible a la obra adaptada. Contra estas posiciones tradicionales, Hudson propone pensar las adaptaciones en tanto adaptaciones, es decir, como obras caracterizadas por una doble naturaleza. Por un lado, toda adaptación está vinculada con una obra original, obra fuente, de modo que una adaptación implica necesariamente repetición, conservación, rescate, recuperación. Pero por otro lado, si la adaptación tiene una parte de repetición, es repetición sin copia. En este sentido puede compararse con la traducción, así como no existe nada que pueda denominarse traducción literal, no existe tampoco adaptación literal. Es más, un modo de pensar adaptaciones fallidas es no por falta de fidelidad al texto previo, sino al contrario, por su falta de creatividad o de herramientas para hacer con él un texto propio, y por lo tanto autónomo. Una adaptación es una obra segunda, pero no secundaria. Está basada en una obra preexistente a la que transforma. En este sentido, también es apropiación, modificación y transformación. Esto dispara dos preguntas. ¿Qué es lo que una adaptación conserva del texto adaptado? Y segundo, ¿qué es lo que modifica? ¿Qué es aquello que conserva una adaptación? A la hora de evitar ciertas nociones poco precisas que suelen darse como respuesta, por ejemplo, que la adaptación debería conservar el espíritu de la obra, Hudson prefiere referirse a tres elementos clave que un adaptador siempre tiene en cuenta. Ciertos temas, que son quizá los elementos más fáciles de ver como adaptables a diferentes géneros o contextos. Ciertos personajes que son elementos cruciales porque establecen el reconocimiento por parte del destinatario. Y ciertas unidades independientes de la historia, aunque éstas puedan cambiar también radicalmente. ¿Qué es en cambio aquello que puede resultar modificado en una adaptación? Teniendo en cuenta el aspecto textual, puede alterarse el ordenamiento de los núcleos narrativos, por ejemplo, el punto de partida o la conclusión misma puede ser totalmente transfigurada en una adaptación. La focalización o punto de vista y la extensión, que por supuesto impacta en el ritmo narrativo, así como cuando se adaptan cuentos suele haber expansión del texto fuente. En las novelas de gran extensión, la tarea de adaptación suele operar por sustracción, dice Hudson, por selección y eliminación de núcleos narrativos. Pero también es importante tener en cuenta el aspecto contextual, porque una adaptación, tanto como la obra adaptada, está situada en un contexto, un tiempo, un espacio, una sociedad, una cultura. De manera que muchos de los cambios que pueden verse en ella se vinculan con los contextos de producción y recepción de la adaptación. En muchos casos, las historias de las obras previas son actualizadas a fin de acortar la brecha entre obras creadas mucho tiempo atrás y un destinatario contemporáneo.
Pero también las adaptaciones pueden alterar nacionalidades o bien borronear especificidades nacionales, regionales, históricas. En algunos casos se introducen cambios vinculados con políticas étnicas o de género para eliminar elementos que puedan resultar controversiales. Sea como fuere, siempre están en juego los objetivos de los adaptadores, como el deseo de poner en tela de juicio los valores estéticos o ideológicos de la obra adaptada, o al revés, rendir un homenaje, o una mezcla de ambas cosas al mismo tiempo, y muchos otros. Vayamos entonces con estos conceptos teóricos ahora sí a las obras. Para comenzar con una que sepamos todos, leo el famoso primer párrafo de la obra original. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluía ensayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia entre los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana. Pero esto poco importa a nuestro cuento, basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Como punto de partida, si estamos pensando en adaptaciones como material didáctico tal como lo definimos, es decir, como material elaborado específicamente para el ámbito escolar, tenemos distintas variables en juego, principalmente 2. La institución destinataria y sus reglas de lectura, las de la escuela, y las edades de los destinatarios y destinatarias en combinación con el nivel educativo del sistema formal al que asisten. Tomemos el comienzo de la primera de las obras que propuse, Aventuras de Don Quijote, de Cristina Gudiño Kiefer. En un rincón del pequeño país de La Mancha, que queda en España, vivía un señor flaco, alto y cincuentón. Algunos dicen que se llamaba Quijada, otros dicen que se llamaba Quesada, otros dicen que ni de una ni de otra manera. Pero ese detalle no importa demasiado. Lo que sí importa es saber que este señorón no se preocupaba de casi nada, ni de su campo, ni de su casa, ni de su ama de casa, ni de su sobrino, ni de su amigo el cura. Lo único que le interesaban eran sus libros, grandes y chiquitos, gordos o flaquitos. Los libros y solo los libros ocupaban todos sus días y todas sus noches. Pero sus libros eran muy especiales, eran libros de caballería, lo cual quiere decir que en sus páginas vivían las hadas, los magos, algunos sabios, jarabes milagrosos, encantamientos, gigantes, los malos y los buenos. Los buenos eran, por supuesto, y casi siempre los caballeros andantes. Los caballeros andantes, esos señores guerreros que iban siempre a caballo por todas partes, metiéndose en líos y más líos. Esos señores que no asomaban la nariz fuera de casa si no llevaban puesta su complicadísima armadura y su pesado yelmo, que era un casco con visera, y si no llevaban en una mano el escudo y en la otra la lanza. Leo hasta ahí. Así comienza Aventuras de Don Quijote, adaptado por Cristina Gudiño Kiefer e ilustrado por Oscar Grillo. Se trata, como decía antes, de una publicación de 2014 del Ministerio de Educación de la Nación como edición homenaje a la mítica colección Cuentos de Polidoro, serie publicada por el Centro Editor de América Latina por primera vez en 1967. Esta edición homenaje reúne los 6 libros de aquella serie protagonizados por Don Quijote, que son El mundo de Don Quijote, La descomunal batalla de Don Quijote, Don Quijote el caballero de los leones, El barco encantado y los títeres del señor Pedro, Sancho Panza gobernador y La vuelta de Don Quijote. Si bien no está explicitado, resulta evidente que la adaptación de Gudiño Kiefer tiene como destinatarios a niños y niñas del nivel inicial y de los primeros años del nivel primario, no solo por la breve extensión de los capítulos y la transparencia del vocabulario. Por supuesto, dejo aquí de lado las ilustraciones de las obras que merecerían un trabajo aparte. El conjunto de operaciones de adaptación
implica, en primer lugar, decisiones en el plano de la selección de los acontecimientos narrados. Si se deja de lado la aventura de los molinos de viento, que ya es un ícono universal ineludible en cualquier adaptación del Quijote, Gudiño elige solo 3 aventuras en que el héroe resulta derrotado: la de los rebaños, la del barco encantado y la del caballero de la blanca luna. La autora ha optado por incorporar preferentemente aventuras en que el protagonista triunfa, o cree que triunfa, o al menos no sufre una derrota violenta. Justamente la del enfrentamiento con el Caballero de los Espejos, la de los Leones y la del retablo de Maese Pedro, aquí señor Pedro. Asimismo, de los episodios de Sancho como gobernador, narra 2 de las pruebas en que Sancho muestra su sabiduría. Entre paréntesis, Sancho es aquí verdadero gobernador de una isla confiada honestamente por el duque, dado que en esta adaptación, durante la estadía en el palacio, los duques no someten a ningún tipo de burla a los protagonistas. En resumen, en lo que respecta a la historia narrada, el libro de Gudiño Kiefer en su totalidad presenta una única gran salida del protagonista junto a su escudero, quienes atraviesan 7 aventuras y que por supuesto no culmina con la muerte de Don Quijote. Se evita así uno de los llamados temas difíciles de la literatura infantil, como dice Graciela Perriconi, sino que finaliza con la resolución del enigma de la identidad del caballero de la Blanca Luna y con la recuperación de la cordura de quien vuelve a ser Alonso Quijano, que en todo caso, cito, se puso más viejito. En cuanto a las incorporaciones, la narración adopta ciertas características de los relatos maravillosos gracias a los diálogos que mantienen entre sí y ocasionalmente con los protagonistas a lo largo de la obra: pájaros, ardillas, los leones, incluso el barco encantado, además del sol y el viento. En lo que respecta al trabajo con el lenguaje, la autora opta por muchos de los procedimientos formales que le provee el repertorio de la literatura infantil. Por ejemplo, aumentativos y diminutivos, cincuentón, señorón, gordinflón, o, aunque fuera de mentirita, la pomadita de Fierabras curaba. Repeticiones lúdicas, empezó a creer que él también era un caballero andante como el más andante y más caballero de todos los caballeros andantes. Aliteraciones a modo de trabalenguas, correr a socorrer a su señor como correspondía a un escudero correcto. Expresiones populares y registro informal, veía caballeros andantes hasta en la sopa. El león no entendió ni jota, requete mojados y tiritando. Y varios argentinismos, ese mago meterete se había puesto tan cargoso, el barquito tenía piedra libre para ir a donde se le antojara, o una silla de 4 patas y muchos firuletes. Y aún con toda esta batería lúdica puesta al servicio de la adaptación del Quijote a las formas típicas de la literatura infantil, resulta llamativo el ingenio de la adaptadora para introducir pequeños elementos extraños al universo del destinatario, pero propios del universo quijotesco, a través de breves explicaciones. Por ejemplo, en el fragmento inicial decíamos la mancha que queda en España, o cuando menciona el yelmo aclara que se trata de un casco con visera. O por ejemplo, cuando el caballero de los espejos dice: hay Casildea de Vandalia, señora que admiro, la más fermosa que existe. Fermosa quería decir hermosa. Todos los caballeros andantes hablaban así y en forma mucho más complicada todavía. En resumen, la adaptación de Gudiño Kiefer aplica sobre el Quijote las reglas más características de la literatura infantil: la construcción de un universo sobre la base de lo maravilloso o sobrenatural aceptado, la preferencia por omitir los llamados temas difíciles como el de la muerte, y la experimentación lúdica con la materialidad del lenguaje. Veamos ahora el comienzo de la obra de Adela Bash. En un lugar de la Mancha del que prefiero no recordar el nombre, justamente porque queda en la Mancha y por eso me hace acordar de que todo el tiempo me mancho con todo lo que se les ocurre, especialmente con la tinta con que escribo, también con salsa, tuco, mate, café y cualquier cosa que tenga a mano. Pero me estoy yendo por las ramas, así que mejor empiezo otra vez. En un lugar de la Mancha del que prefiero no recordar el nombre, y por favor no me pregunten por qué prefiero no recordar el nombre, porque también prefiero no recordar por qué prefiero no recordarlo. Y ya me estoy yendo otra vez por las ramas. Bueno, voy a empezar de nuevo y esta vez si aparecen las ramas ni las voy a mirar. En un lugar de la Mancha del que prefiero no recordar el nombre, vivía hace mucho tiempo un hombre delgado y cincuentón que tenía un caballo tan flaco como él.
Las increíbles aventuras de Don Quijote y Sancho Panza, adaptado por Adela Bash e ilustrado por Fernando Calvi, se publica en 2005 por Editorial Estrada en la colección Azulejos, serie naranja, destinada, de acuerdo con la clasificación que establece la propia editorial, a lectores y lectoras de entre 7 y 11 años. Y en el mismo libro, los paratextos de editor aluden a una particularidad de esta adaptación. Se dice: en este libro, Adela Bash vuelve a encontrarse con dos de sus personajes favoritos, Don Quijote y Sancho. En efecto, en 1991, Ediciones Coligüe, en su colección Libros del Malabarista, había publicado Abran cancha, que ahí viene Don Quijote de la Mancha, una famosa obra teatral en verso de Adela Bash, dividida en 8 escenas. La primera a cargo de un presentador que introduce el tema y los personajes, y cada una de las siguientes escenas protagonizada por Don Quijote y Sancho, y desarrollan episodios que no necesariamente siguen el orden cronológico ni sucesivo de la versión original. La aventura de los mercaderes, el encuentro con Sancho Panza, la aventura de los molinos de viento, 2 episodios de Sancho como gobernador, la aventura del caballero de los espejos, un encuentro con Dulcinea y el episodio de las bodas de Camacho. El rasgo distintivo de aquella obra era su comicidad, que se lograba a través de diferentes recursos. Alusiones a juegos infantiles, por ejemplo, pasará, pasará, pero antes me contestará, o yo señor, no señor, pues entonces ¿quién lo tiene? Anacronismos deliberados, por ejemplo, Don Quijote tiene que aclarar que está en una época en que todavía no se inventó la fotografía, porque los mercaderes le piden una foto de Dulcinea para jurar que es la mujer más hermosa que han visto. Argentinismos como Sancho, despertate, despertate, ¿qué pasa? ¿Ya está el mate? Y diálogos con réplicas disparatadas, por ejemplo, esta es la discusión de Sancho gobernador con el que aquí es consejero que no lo deja comer. Aunque sea tráigame una milanesa, le hace mal a la cabeza, una docena de facturas, le hace mal a la cintura, un chorizo y 2 morcillas, le hace mal a las costillas, una bolsa de caramelos, son muy malos para el pelo. Y palabras inventadas, por ejemplo, esta es la discusión que sostienen el Caballero de los Espejos y Don Quijote con insultos que evocan esos insultos de cuño cortasariano. Mire, usted es un papanatas, y usted un pelapapas, y usted un abrelatas, y usted un papalatas, y usted un abrepapas, y usted un nataspapas, y usted un lataspapas, y usted un pelalatas. Ahora bien, 14 años después, la novela Las increíbles aventuras de Don Quijote y de Sancho Panza logra conservar mucho de aquella adaptación. Es posible encontrar huellas lúdicas de la obra teatral a través de recursos familiares para los espectadores de aquella obra, como juegos de palabras, como el que inicia el texto con el juego de la palabra mancha, quiasmos y retruécanos, que es la marca estilística dominante en el texto. Se encargaba de limpiar la casa cuando estaba sucia, ya que él se encargaba de ensuciarla cuando estaba limpia. Le daba de comer al caballo cuando tenía hambre, y cuando él tenía hambre comía como un caballo. Algunos pasajes rimados aún en medio de la prosa. Para Don Quijote una fogata podía ser un dragón, y un perro podía tomar el aspecto de un león. Un gigante podía tener la apariencia de un molino de viento a causa de un simple encantamiento. Y teatralidad, dado que se dan extensos diálogos sin intervención del narrador. Pero también es posible encontrar entre la obra teatral y la novela una serie de diferencias significativas. Es lógico, en un caso se trataba de una adaptación que no constituía material didáctico. En el caso de la novela, la adaptación se incluye en una serie editorial que presenta los típicos paratextos de las colecciones escolares como datos biográficos de autores y una serie de actividades para el aula elaboradas en este caso por Alejandro Palermo. ¿Cuáles son entonces las transformaciones entre Abran cancha y Las increíbles aventuras, además de las obvias diferencias genéricas? En primer lugar, en Las increíbles aventuras, Bash opta por ceñirse de manera más ajustada al desarrollo cronológico y sucesivo de la historia. Dividida en 8 capítulos, la narración cuenta ordenadamente la decisión de Don Quijote de convertirse en caballero, la estadía en la venta donde Sancho es armado caballero, la aventura de los mercaderes, la incorporación de Sancho como escudero, la aventura de los molinos de viento, la de los rebaños y la del yelmo de Mambrino. Pensada para un destinatario unos años mayor que el espectador de la obra teatral,
la autora opta por ofrecer una versión más cercana al texto original, al menos en cuanto a que suprime los saltos abruptos entre episodios. Si en la obra teatral había elegido libremente episodios de la primera y de la segunda parte, quizás guiada por el criterio de seleccionar episodios teatralizables, aquí coloca una lupa solamente sobre la historia que Cervantes narra en algunos de los primeros 21 capítulos de la primera parte. En segundo lugar, la novela presenta pasajes explicativos que la obra teatral no requería. Por ejemplo, y también era necesario que el futuro caballero pasara toda la noche en pie junto a sus armas, sin dormir. Eso se llamaba velar las armas. O bien, pasajes que no solo tienen una función explicativa en relación con la historia, sino interpretativa, es decir, la función de ofrecer pistas para analizar el tema de la obra. Don Quijote no veía las cosas como eran, sino como su imaginación se las dictaba, y su imaginación siempre le dictaba que las cosas eran como las novelas que tanto había leído. Para Don Quijote, el borde que separaba la ficción de la realidad era inexistente. Y finalmente, aparecen algunos pasajes sobre la caracterización de las novelas de caballería, que no parecen destinadas verdaderamente a presentarle al lector las características de ese género, sino a plantear el problema de los valores estéticos en la literatura. Por ejemplo, Don Quijote tenía mucho tiempo libre y ese tiempo libre lo dedicaba a la lectura, pero claro, en esa época muchos grandes escritores todavía no habían publicado sus libros. Por ejemplo, y sin ir más lejos, el mismo Miguel de Cervantes. Y ni hablar de la excelente literatura argentina y latinoamericana que todavía ni siquiera había sido escrita. Y más adelante, tenía un solo interés, las novelas de caballeros andantes, y con el tiempo se convirtió en ejemplo de lo mal que puede hacer leer solamente lo que está de moda y no tener ningún discernimiento acerca de lo que se lee. Preocupación muy típica de los escritores y las escritoras de literatura infantil y juvenil, pero también función del ámbito escolar. La descripción de los rasgos de los textos que lee el protagonista ofrece la posibilidad de comunicar una poética que revela toda una posición, la de Adela Bash, sobre la formación de jóvenes lectoras y lectores de literatura. Paso a la última obra de este recorrido. En algún lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía hace ya algún tiempo un hidalgo pobre, huesudo y flaco que compartía su casa con su sobrina y una criada. Este hidalgo se llamaba Quijada, o a lo mejor Quesada, o más bien Quejana, y se pasaba la mayor parte del tiempo leyendo libros de caballerías, en los que se contaban las aventuras de los caballeros andantes. Tenía dos amigos, el cura y el barbero del pueblo, con los que discutía sobre cuál de todos aquellos caballeros que aparecían en los libros era el más valiente. Pero desde lejos, el que más leía estas historias era nuestro hidalgo. Tanto leyó que pronto se le llenó la cabeza de encantamientos, de batallas, de amores y de disparates, y así llegó a creer que todas aquellas invenciones que estaban en los libros eran verdad, hasta el punto de volverse loco. Los Caminos del Quijote es el título de esta publicación a cargo de la escritora Ángeles Durini, con ilustraciones de Horacio Gatto, publicada por Mandioca para la colección La Estación en 2010. Acompañada por un breve estudio preliminar, propuestas de actividades, una cronología de movimientos literarios y notas a pie de página, todos a cargo de Inés Indart, el libro está claramente destinado a estudiantes del nivel medio. 5 años antes, Durini había publicado por MC, junto con Federico Janmer, una adaptación del Quijote no destinada al ámbito escolar. La contratapa señalaba accesible para el público joven y adulto. Entre paréntesis, esto nos permite pensar que no todo adulto que lee el Quijote lo hará siempre sobre la versión original, cosa que nos quita bastante preocupación y peso a los docentes. Retomo. Y en relación con aquella adaptación, la hecha con Janmer, en un artículo publicado en la revista Imaginaria, Durini decía: la idea que nos guió a lo largo del proyecto fue que el libro pudiera ser leído de corrido como sucedía hace 4 siglos atrás. Nos tomamos la libertad de modernizar la sintaxis y de cambiar algunas palabras por otras que cualquier lector actual pudiera entender. Al escribirla, deseamos que si el día de mañana el lector que haya pasado por la adaptación decide acercarse al original, no sienta que no tiene nada que ver con la adaptación que una vez leyó. Estas afirmaciones de Durini podrían recuperarse perfectamente para caracterizar a esta nueva adaptación, la de Mandioca, la de 2010.
Porque esta nueva versión, pensada así específicamente para el ámbito escolar, le permite al alumno destinatario conocer diferentes aspectos de la estructura global de la historia, a diferencia de las versiones de Gudiño y Basch, como el inicio y la conclusión, desde la decisión del hidalgo de convertirse en caballero hasta el momento de la muerte, sus 3 salidas claramente delimitadas, y el relato de una selección de aventuras por cada salida. Los Caminos del Quijote es un texto breve, perfectamente legible por estudiantes de los primeros años del nivel medio, dividido en 2 partes, la primera compuesta por 13 capítulos que narran las 2 primeras salidas, y la segunda por 16 capítulos que cuentan la tercera. El objetivo de ofrecer una versión próxima al original se advierte tanto en la estructura global, 2 partes, 3 salidas, como en los títulos de los capítulos que, si bien no reproducen los títulos originales, conservan las estructuras subordinadas típicas de la obra de Cervantes, que trata de, donde se cuenta, de lo que le sucedió. Este propósito de relativa proximidad al texto original pone sin duda ciertos límites a las posibilidades lúdicas de la adaptadora, cuya tarea se circunscribe fundamentalmente a llevar a cabo una serie de operaciones de selección de episodios y de traducción y paráfrasis, es decir, a operar por sustracción, como diría Hudson. En este sentido, Durini logra producir un texto sumamente accesible que, por una parte, elimina aquellos nombres que no parecen imprescindibles para la comprensión de la historia. Solo en el último capítulo accedemos, por ejemplo, a los nombres del cura y el barbero, y desconocemos los nombres de Frestón o Fierabras, pero sí sabemos del bálsamo y de los encantadores. Y por otra parte, ofrece un vocabulario próximo al destinatario. Así, la venta donde Don Quijote es armado caballero, aquí es una posada. En el acto de velar las armas, estas se colocan dentro de una pileta, no una pila. No se dice galeotes, sino prisioneros, y los mercaderes son comerciantes. Pero en una adaptación como material didáctico, los cambios no responden solamente a criterios de legibilidad en términos cognitivos o de comprensión lectora. El ámbito escolar como institución impone ciertas restricciones vinculadas con lo que es posible decir. En este sentido, las 2 mozas del partido que están a la puerta de la venta, donde Don Quijote es armado caballero, son, en la adaptación de Adela Basch, 2 mujeres bastante vulgares y de toscos modales, y en la de Ángeles Durini, 2 chicas, mientras que en la adaptación de Jean Mer y Durini que mencionaba antes, que no era material didáctico, se las menciona sin reparos como las prostitutas, cada vez que se hace referencia a ellas. Al respecto, me permito una breve digresión. En un artículo, el escritor y adaptador Franco Baccarini, escritor sobre todo de literatura infantil y juvenil, cuenta la anécdota de que ante el encargo de adaptar la Odisea, primero demasiado respetuoso de Homero, su editora le pidió que le diera un toque más personal a su versión. Pero una vez escrita la escena en que Ulises mata a los 108 pretendientes que habían acosado a Penélope durante años, la editora le advirtió, cito, la computadora chorrea sangre, cosa que llevó a Baccarini a revisar su texto. Evidentemente, las reglas institucionales de lo decible en la escuela, o de lo que un editor o editora considera legible en la escuela, también pautan la mayor o menor proximidad de la adaptación a la obra original. Ahora bien, volviendo a los aspectos estrictamente vinculados con las operaciones cognitivas implicadas en la lectura. Dado que se está postulando un destinatario de más edad que los examinados en relación con los textos de Gudiño-Kiefer y de Basch, ¿dónde reside aquí la mayor dificultad? Dicho de otro modo, si Durini ofrece un texto accesible, ¿dónde se advierte que ese texto está dirigido a un joven con mayores destrezas para resolver ciertas operaciones de lectura, además de la extensión, que ya de por sí supone un ejercicio de lectura sostenida? En primer lugar, el joven destinatario tiene aquí, a diferencia de los textos de las 2 autoras anteriores, la posibilidad de enfrentarse con al menos un episodio intercalado, en este caso, la historia de Cardenio y Dorotea, y por lo tanto, acceder a un tipo de estructura narrativa más cercana a la del texto original, y de más exigencia para con el lector. Los recursos atencionales deben estar puestos en una historia intercalada e imbricada con la de los protagonistas que aquí se desarrolla a lo largo de 5 capítulos. En segundo lugar, la adaptación de Durini incorpora el recurso de la ficción dentro de la ficción,
nuevo elemento que propone un desafío al joven lector, porque a diferencia de las adaptaciones ya comentadas, y al igual que en la versión original, los personajes de la segunda parte han leído el libro El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de manera que aquí al menos 3 personajes fundamentales de la segunda parte, el duque, la duquesa y Sansón Carrasco, están al tanto de la historia de los protagonistas. Finalmente, y aun cuando exceda la adaptación en sentido estricto, las notas a pie de página inciden tanto en la operación de lectura como en el proceso de adaptación. En efecto, si en los textos de las narradoras anteriores la propia adaptación debía hacerse cargo de incorporar aclaraciones, por ejemplo, Gudiño debía aclarar a los niños que un yelmo era un casco con visera, Adela Bash debía aclarar qué quería decir velar las armas. Aquí las notas al pie eximen de esta tarea a la adaptadora, que puede avanzar sin mayores preocupaciones por muchas selecciones léxicas. Pero no se trata solo de notas aclaratorias sobre los sentidos de las palabras o de precisiones geográficas. Algunas de las notas de Inés Sindart que acompañan al texto de Durini proponen interpretaciones vinculadas con los temas de la obra, entre ellos el de las relaciones entre realidad y ficción que en la adaptación, como vimos, de Adela Bash, tenía que esbozar en el cuerpo del texto. Por ejemplo, en relación con un diálogo entre la duquesa y Sancho, en la nota al pie correspondiente leemos: Cervantes da un nuevo giro narrativo a los códigos de verdad y de engaño en el texto. En la primera parte, Don Quijote es el engañado y Sancho quien percibe los sucesos verdaderos. De ahora en más, los duques, para divertirse, harán creíbles todas las fantasías de Don Quijote, por lo que Sancho quedará atrapado en sus ficciones. En resumen, las adaptaciones escolares para el público juvenil, es decir, para chicos y chicas de secundaria, enfrentan el problema de tener que resolver 2 objetivos al menos en tensión. Lograr un artefacto temática y formalmente más próximo a la obra, pero que al mismo tiempo resulte accesible para un lector en formación, cultural e históricamente alejado del universo del original, y legible también de acuerdo con las reglas institucionales de lectura que pauta el ámbito escolar. Paso a la tercera y última parte de mi trabajo, porque en el marco de un trabajo sobre adaptaciones del Quijote y en este ámbito de las jornadas educativas cervantinas de Azul, no es posible dejar de hacer al menos una muy breve referencia al extraordinario El Quijotito, un Quijote para niños ilustrado por los niños de Azul, publicado en 2013 por Editorial Azul. Bajo una idea original de José Manuel Lucía Mejías y la coordinación del proyecto de Margarita Ferrer, el libro reúne una extraordinaria adaptación del Quijote realizada por Diana Calderón Romo, Marta Calzón Iglesias y José Manuel Lucía Mejías, y las ilustraciones de más de 120 niños y niñas de la localidad de Azul de entre 6 y 12 años de edad en aquel momento. El texto es una versión absolutamente completa de la historia del Quijote, dividido en las 2 partes, con 23 capítulos en la primera y 19 en la segunda, que narra claramente delimitadas las 3 salidas, con historias intercaladas, y que propone una lectura accesible y al mismo tiempo exigente, de manera que perfectamente podría proponerse su lectura completa en cualquiera de los últimos años de la escuela secundaria. Accesible porque permite una lectura ágil y fluida. En este sentido, el adaptador y las adaptadoras encontraron los modos de evitar el recurso a la nota a pie de página. Y esto es algo que también la vuelve exigente. Se trata de una adaptación que logra conservar ciertos recursos muy difíciles de sostener en una adaptación. Para mencionar solamente 2, el uso de la ironía y la conservación de matices dialectales, por ejemplo, la lengua del vizcaíno. Y el texto se nos vuelve por momentos afortunadamente arcaico, aún en una versión modernizada. Aquí sí se dice venta, pila, mercaderes, galeotes. Y aparecen esas formas gramaticales exóticas para los argentinos, pero cotidianas en España. Le tiró al suelo, le desnudó, que nos acercan más a ese universo hispánico. A propósito de esta adaptación, hago una breve interrupción. En las presentaciones que tuve la posibilidad de oír entre ayer y hoy en estas jornadas, encontré extraordinarios aportes para abordar el Quijote en diferentes niveles educativos en lo que respecta a lo que yo llamaría aula en modo invención. El Quijote en relación con la música, la danza, la fotografía, las nuevas tecnologías, el teatro.
A mí me gustaría hacer una breve referencia no tanto al aula en modo invención, que sin dudas es imprescindible y en relación con la cual se han oído excelentes propuestas que muestran además el fuerte compromiso de quienes trabajan en las escuelas cotidianamente, sino que voy a referirme al aula en modo estudio, la de la lectura pormenorizada del texto, la del análisis literario, tan central sobre todo en los últimos años de la primaria y sobre todo a lo largo de la escuela secundaria. Porque es allí donde se advierten muchos problemas, por ejemplo, cuando se analizan las propuestas de muchos manuales, sobre todo aquellos dirigidos al nivel medio. En estos ejemplos, que no voy a leer, se puede advertir el enorme predominio del cuestionario como tarea hegemónica, que por lo general apunta a eso que Analía Gerbaudo denomina deteccionismo. ¿Cuál es el tipo de narrador? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Quiénes son los personajes secundarios? ¿Dónde se desarrolla la historia? ¿Cuál es el tema? Sin que esta colección de preguntas conduzcan a que los alumnos se acerquen a una interpretación del texto. Para ofrecer una propuesta alternativa, siempre dentro del aula en modo estudio, me tomé el atrevimiento de formular una propuesta de trabajo a modo de ejemplo solamente para el primer capítulo del extraordinario Quijotito, pensando en estudiantes del ciclo superior del nivel secundario. Escribí estas consignas. 1. El narrador no se muestra demasiado seguro de la historia que se propone contar. Indiquen al menos 3 datos que parezca no conocer con certeza. Bueno, el lugar exacto en donde se desarrolla, para empezar. 2. El protagonista se vuelve loco por el exceso de lectura de novelas de caballerías. Sin embargo, el narrador en ningún momento dice que el protagonista se volvió loco, ni usa la palabra locura. Subrayan al menos 3 expresiones con las que igualmente logra comunicar esa idea. 3. El proceso de conversión en caballero andante no fue repentino. Por el contrario, convertirse en caballero le llevó entre 1 y 5 días, entre 6 y 10 días, más de 10 días. Fundamenten la opción elegida. Para el protagonista tienen un gran valor los libros y junto con ellos las palabras. Busquen en el texto un ejemplo que muestre la importancia que para él tienen, el significado de las palabras y la sonoridad de las palabras. Rastrear indicios, buscar detalles, releer lo inadvertido, detectar implícitos, atender a ciertos giros, mirar las palabras, escuchar las voces de los personajes, reparar en modos de contar, es sin dudas más motivador que responder cuestionarios y contribuye a explorar el texto a fin de que los alumnos y las alumnas conozcan en qué consiste el trabajo de hacer análisis literario. Ese mismo trabajo que hacen esas raras personas, algunas que están acá presentes, que investigan literatura y que en los años pares se reúnen también aquí en Azul, en las jornadas académicas, y que seguramente cuando leen, lo hacen absorbidas por el texto, lápiz en mano, sin responder cuestionarios, sino persiguiendo pistas para descubrir una interpretación. Pero volviendo a las adaptaciones y en particular al Quijotito, párrafo aparte merecen las ilustraciones que son absolutamente bellísimas. Están todos los trazos que permiten identificar a los más chicos y a los más grandes. Todas las técnicas, dibujos con lápices, acuarelas, collage, crayones, tinta china. Están los que prefieren representar las imágenes de la realidad percibida por el protagonista, quienes optan por lo no percibido por Don Quijote y quienes eligen diferentes recursos para diferenciar esos planos. Con las imágenes producidas por niños y niñas se vuelve mucho más impactante cómo una persona durante su infancia imagina la quema de una biblioteca. Adquieren una nueva comicidad el cura y el barbero disfrazados, y se vuelve mucho más conmovedor el abrazo del loco Don Quijote al enloquecido Cardenio en Sierra Morena. En resumen, lo impactante de las imágenes del Quijotito es el modo en que exhibe cómo niños y niñas leyeron, es decir, interpretaron y se apropiaron de una historia, cómo a través de la producción artística niños y niñas se convirtieron en verdaderos adaptadores que recuperaron y transformaron, rescataron y recrearon, como diría Hudson, una obra original. Para terminar, las adaptaciones como material didáctico, es decir, destinadas al ámbito escolar, enfrentan problemas específicos. Si, como señala Hudson, la adaptación es rescate pero con apropiación, repetición pero con transformación,
nuestro corpus se define por presentar rasgos diferenciales en función del universo de edades y niveles educativos, de manera que en algunos casos la adaptación acentúa el polo del rescate o repetición y en otros casos el polo de la apropiación y la transformación. Este acento le permite al docente tomar decisiones sobre cómo alternar y combinar la lectura de adaptaciones con breves fragmentos del original, combinación que no debería resultar tan problemática. En este sentido, la tarea de los y las docentes se parece mucho a la de los adaptadores y adaptadoras, porque unos y otros trabajan con la seguridad de que la obra original y completa está aguardando a niños, niñas y jóvenes en algún lugar de alguna futura biblioteca. Muchas gracias. ¿Puedo decir el primer excelente? Sí, María Elena, te lo dejamos a vos, porque estamos aquí anonadados, queriendo escribir, diciendo todas las cosas que nos ha ido despertando. Bueno, justamente yo estaba poniendo eso. Ahora tengo ganas de agarrar mi versión, la Durini, que es la que encontré más a mano, y decir, chao, me voy a una escuela, quiero ir a leer el Quijote con los chicos. No, el aula en modo estudio es Facundo Nieto en su esencia más, más esencial, y es la gran propuesta, la gran propuesta. Y por supuesto un comentario respecto de las consignas propuestas para ese primer capítulo, que es, me parece que tienen como el sentido elemental, que es volver al texto. Porque esa consigna me hace volver, revisar, como decía el propio Facundo, degustar las palabras en todos sus niveles. La grandiosa idea es que adaptadores, traductores y docentes seamos de algún modo un puente que se pueda cruzar, que los alumnos puedan cruzar entre ellos y las obras clásicas. Gracias, María Elena. Sí, efectivamente, sí. La propuesta es siempre la de volver al texto, ¿no? De pensar que también ahí hay mucho de oficio, por eso hablaba de ustedes, de quienes se dedican al estudio pormenorizado, que sin dudas hacen esto, ¿no? De mirarlo de otra manera, tratar de mirarlo de manera enrarecida, no buscando siempre las mismas cosas en todos los textos, sino que hay cada texto que dice algo particular, ¿no? Que el narrador nos está contando eso de una manera extraña. Y además, las consignas que yo propuse, que por supuesto son meramente tentativas y que podrían, por supuesto, mejorarse muchísimo y ofrecerse mejores consignas, lo que intentaba era como salir del cuestionario o de la famosa ficha de análisis y basarme en la adaptación, es decir, tomé realmente el Quijotito, ni siquiera lo confronté, y en ese sentido me comporté un poco como Hudson, tomar la adaptación como adaptación. Estamos trabajando con este libro, bárbaro, queremos ver qué es lo que este libro nos dice, lo que este Quijote nos dice, que al menos lo que encontré fue de esta manera, ¿no? Nos plantea como un desafío de ver qué pasa con este narrador que dice, no dice, y que en algún momento, bueno, nos encontraremos quizás en esta versión, o quizás haya que ir al original para ver que ese narrador es medio raro, que de golpe en el capítulo 9 nos vamos a encontrar con que, con razón había cosas que no estaban muy claras desde un comienzo. Eso en relación con lo que vos comentabas. Yo quería, no sé si se me escucha bien, estoy con medio ruido de fondo. Me encantó, estoy muy contenta porque, bueno, sí, amamos el proyecto de Azul y me encanta que Facundo se sume a esto. Me pareció muy productiva esta distinción de aula en modo inversión y en modo estudio, porque son dos modalidades distintas, muy productivas las dos, cada una con sus problemas y sus particularidades, y a veces parece que una es como se apuesta a lo desafiante solamente en una, bueno, que hagan algo distinto solamente en el modo intención, y en la otra a tomar el cuestionario, y claro, ¿quién va a poder conectarse con eso? Me parece que esto de detectar implícitos o modos de narrar en vez de reponer el argumento es fundamental. Y después, bueno, me quedé pensando, por lo que decías, que comentabas de las adaptaciones, dos cosas que siempre comentamos con Julia, que
nos agarramos la cabeza pensando cómo, o sea, ¿qué hacemos con el gris tan cervantino? Esto de que las cosas no son de una manera en el Quijote. ¿Hasta dónde eso se puede transmitir? Supongo que depende de las edades, obviamente en primaria, pero digo, esta búsqueda por ahí de transmitir algo de eso, de que no son ni buenos ni malos, de que es un universo más humano, más rico, los personajes son muy complejos, eso me parece un enorme desafío. Y lo otro es lo que vos decías, lo de las palabras. Un adulto culto, por ahí aprende la palabra galiote leyendo el Quijote. No tienes por qué saber qué es un galiote, un término de época, entonces, ¿por qué a los chicos no hay que confrontarlos a lo mismo? La cantidad de expresiones que yo aprendí leyendo y que no sabía muy bien ni lo que eran. Entonces, nada, me interesó mucho esto de qué adaptaciones dejan algo de eso, ¿no? De, bueno, entérate lo que es una pila, un galeote, un mercader. Nada, bueno, eso. Sí, yo lo que encuentro, bueno, en las adaptaciones que estuve revisando, en general tienen, la verdad son muy buenas y por supuesto cada una para un público diferente. En todas puede encontrarse algo de esos grises que decías que tiene Cervantes. Por supuesto en mayor o menor medida. Me parece que ya, por ahí la más clara en el comienzo que yo leí fue la segunda, la de Adela Bash, esto de que me mancho, digamos, esto que se va por las ramas, esta aparición de este narrador raro, que después termina como desapareciendo, le da más lugar a la historia y por eso decía que después se vuelve como más dramatizada la narración. Y sí, creo que también en relación con el vocabulario, a veces aparece también mucho la preocupación de, bueno, buscar las palabras desconocidas y aparecen listadísimos enormes de palabras que hay que buscar en el diccionario, cuando en realidad mientras se las va leyendo alguien, el docente, la docente que va guiando, dice, bueno, galeotes son los presos, se llamaban así. Podemos explicar además por qué se llamaban así o no, o lo dejamos para otro día, pero bueno, en principio para esto nos sirve simplemente eso, sigamos avanzando, ¿no? Creo que es mucho más simple que el armar listados largos de palabras y que eso demanda tanto tiempo a los alumnos y las alumnas y que distraen del objetivo de mirar el texto, de disfrutarlo, de explorarlo, de buscar otras cosas que aparecen ahí. Carolina ha levantado la mano, te damos la palabra. Ya, es que estoy encantadísima con la presentación de Facundo. Gracias por todo y gracias, Clea, por invitarlo a participar, porque la verdad es que quedé inspiradísima, tengo ganas de leer toda la lista argentina en relación al Quijote, porque la verdad es que he trabajado más con lo que se ha hecho para niños en España, entonces esta otra perspectiva me parece súper, súper como inspiradora, así que infinitas gracias. No, muchas gracias a vos, Carolina. Bueno, muchas gracias. Sí, Estela, que levanta la mano, le damos la palabra. Bueno, Facundo, qué bueno, la verdad. No agrego nada más a lo que han dicho, agradecer a tus colegas ahí que propusieron tu nombre, a Julia y Clea, que dieron pruebas de que eras bueno y lo has demostrado. Has demostrado que nos has dejado absolutamente motivados y sobre todo tu rescate de nuestro Quijotito al que amamos. Así que bueno, simplemente después de tanta comunicación agradecerte que te hayas sentido cómodo, que esto va a ser replicado y bueno, y nos seguiremos encontrando, ¿no? Ahora nos conocés y nosotros te conocemos a vos. Así que bienvenido a Azul Ciudad Cervantina y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos también, Adriana. Abrazo inmenso para todos. Hermosa jornada la de hoy. Muchísimas gracias a ustedes, Estela. Por supuesto, seguimos en contacto y ya seguramente de manera presencial nos veremos en Azul. Un gran abrazo. Yo también quería sumar mis felicitaciones y sobre todo también especialmente con todas estas propuestas que da sobre cómo trabajar, cómo pueden trabajar los docentes con las adaptaciones, y yo siempre tengo esa duda, ¿no? Un poco disruptiva quizás, digo, ¿por qué las adaptaciones, ¿no? ¿Hasta dónde son necesarias las adaptaciones en el aula? Bueno, hay proyectos
espectaculares como el Quijotito, que es una cosa mucho más extensa, pero siempre me pregunto, bueno, más allá de un libro para disfrute de chicos, que empiecen a ver de qué se trata el Quijote, pero ¿hasta dónde es necesario en el aula? ¿No? Eso es lo que yo siempre me pregunto, y en especial porque también hay muchas cosas que los pueden aprender o pueden ir viendo, disfrutándolo con otros textos hechos quizás para chicos o para esas edades, pero bueno, por otro lado, es fundamental, me parece fundamental esta luz que vos pusiste y este peso que vos pusiste también en los y las docentes, ¿no? No es solamente que la adaptación con todos los ejercicios que en general tienen muchas veces estos libros para secundario, que son muchísimas veces excelentes y son muy útiles, pero a veces como que el docente queda de lado, ¿no? o se hace a un lado porque es más fácil eso que ya está más o menos preparado, ¿no? Y que a veces te resta, porque bueno, lo hizo alguien que sabe más de este tema, ¿no? Pero qué importante es que el que está frente al aula sepa de qué se está tratando y lo tome como propio y trabaje con sus propios alumnos y alumnas, ¿no? Y justamente tratando esto, buscar en el texto, no responder cosas que están alrededor, o que bueno, si se dicen del texto, el texto contiene, no sé, pero bueno, cosas un poco desparejas, desprolijas, pero que fueron lo que me ocasionaron, lo que me llevaron a pensar a través de tu charla, que bueno, sí, me pareció excelente y me encanta que te hayas sumado a Azul. Muchas gracias, Julia. Contesto dos cositas, trato también de ser muy breve. Sí, en relación con la cuestión de la adaptación, solamente una mínima respuesta. El por qué la adaptación en la escuela, por un objetivo meramente didáctico, la posibilidad de leer obra completa. Eso ya algo imposible con el Quijote. Mientras que una obra adaptada completa que te permita tener esa mirada global del texto, ya es un objetivo didáctico importantísimo. Además de otros, pero me parece que ese es uno como de los más importantes o como puerta de entrada. Y en relación con lo otro que decía, sin duda, a mí me parece que la docente es quien tiene la posibilidad de armar las consignas, sobre todo en función del objetivo de qué es lo que quiere buscar, qué es lo que ha leído en ese texto, qué es lo que quiere enseñar. Y lo cierto es que no es una tarea fácil, porque implica ponerse a leer, ponerse a revisar el texto, pensar qué cosas me provocan a mí y cómo las voy a traducir en consignas para que los chicos y las chicas lleguen a eso. Pero del mismo modo que también es muy difícil hacer el tipo de trabajo que acá hemos visto que se hace en relación con el modo invención, es decir, montarse semejante proyectos sobre los hombros, llevarlos adelante, vincularlos con lenguajes artísticos, salir de la escuela, ¿no? O salir del aula por lo menos. Es decir, que las dos tienen el mismo nivel de dificultad. Bueno, muchas gracias, Facundo. Realmente esto es una puerta que nos abre un camino para seguir quijoteando por Azul desde la presencialidad, y bueno, nos abrís caminos que nos siguen diciendo que hay más y nuevas maneras de seguir conversando sobre esta obra y su modo de transmitirla y de seguir recreándola, ¿no? Yo pensaba también, ¿por qué las adaptaciones y por qué las versiones de las historias tradicionales, que también para que llegaran hasta aquí fueron pasando de boca en boca y necesitaron intermediarios, ¿no? Es como que hay también un hilo conductor en esto. Así que bueno, agradezcamos estas posibilidades de las versiones y de quienes piensan y nos desafían a quienes educamos a repensar a partir de ahí, ¿no? Y hacer una relectura y reconocernos como transmisores de todo eso.